La Primera Guerra Mundial. Un conflicto que transformó el mundo y dejó a millones de personas marcadas para siempre. Cuando pensamos en esta guerra, lo primero que viene a la mente son las trincheras, las batallas épicas y los sacrificios heroicos. Pero, ¿qué pasa con lo que no te contaron? ¿Qué pasa con esos secretos oscuros, esas historias que se ocultaron entre las páginas de la historia? Hoy, vamos a explorar lo que muy pocos se atreven a mencionar. Historias de sufrimiento humano, decisiones inhumanas y estrategias brutales que cambiaron el curso de la guerra. Descubrirás tácticas químicas que llevaron a los soldados al borde de la locura, motines que los gobiernos silenciaron con ejecuciones secretas, y una red de espionaje llena de intrigas, traiciones y tragedias. ¿Sabías que cientos de soldados fueron ejecutados por sus propios oficiales solo por estar demasiado aterrados para seguir luchando? ¿O que los hospitales de guerra escondían prácticas tan crueles que parecen sacadas de una pesadilla? ¿Y qué hay de los gases venenosos, armas tan devastadoras que muchos sobrevivientes desearon no haber sobrevivido? Este no es el típico relato que escuchaste en clase de historia. Este es un viaje al lado más oscuro de la Primera Guerra Mundial. Prepárate para descubrir los secretos que el mundo quiso enterrar, pero que nunca deberían ser olvidados. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu visión de una de las guerras más devastadoras de la humanidad. La Primera Guerra Mundial fue testigo de una brutalidad nunca antes vista. Entre las muchas innovaciones destructivas que surgieron durante este conflicto, una de las más temibles y perturbadoras fue el uso de armas químicas. Aunque hoy en día nos resulta inimaginable el uso de sustancias tóxicas como herramientas de guerra, a principios del siglo XX, la ciencia y la guerra convergieron de manera macabra para desarrollar lo que serían conocidas como las primeras armas de destrucción masiva, los gases venenosos. El 22 de abril de 1915, en la Segunda Batalla de Ypres, el ejército alemán utilizó por primera vez gas cloro contra los aliados. Este ataque, que tomó por sorpresa a los soldados franceses y canadienses en las trincheras, dejó una estela de muerte y caos. El gas cloro es altamente tóxico, y al inhalarlo, ataca el sistema respiratorio de inmediato. Los soldados afectados comenzaron a asfixiarse, con los pulmones llenos de líquido. Muchos murieron en cuestión de minutos, mientras que otros quedaron ciegos o sufrieron terribles quemaduras internas. Lo que hizo este ataque aún más devastador fue la total falta de preparación de los aliados. La mayoría de los soldados no sabían cómo reaccionar, y en su desesperación, usaron pañuelos empapados en orina para intentar filtrar el aire contaminado. Aunque esta técnica brindó una mínima protección, fue un claro reflejo de cuán desprevenidos estaban los ejércitos para enfrentarse a esta nueva y terrorífica arma. Sin embargo, el gas cloro fue solo el comienzo. A medida que la guerra avanzaba, los científicos y militares de ambos bandos desarrollaron nuevas variantes de armas químicas, cada una más letal que la anterior. En 1917, el gas mostaza hizo su aparición. Este gas no solo atacaba los pulmones, sino que también provocaba horribles ampollas en la piel y los ojos, cegando y desfigurando a los soldados que lo inhalaban o tocaban. Los campos de batalla se convirtieron en escenarios apocalípticos donde miles de soldados se arrastraban, ahogándose y cubiertos de llagas. La muerte, en muchos casos, no llegaba de inmediato, sino tras días de un sufrimiento insoportable. A lo largo de la guerra, más de 1 millón de soldados fueron víctimas de ataques con gas venenoso. Aunque las armas químicas no resultaron decisivas para ganar la guerra, su impacto psicológico fue inmenso. Los soldados vivían con el temor constante de un ataque con gas, lo que alteraba su moral y su capacidad para mantenerse concentrados en la lucha. Las máscaras antigas se convirtieron en parte del equipo estándar de los soldados, pero incluso estas no siempre ofrecían protección total. Lo que muchos no saben es que el uso de estas armas estaba cubierto bajo un velo de secretismo. Aunque las potencias involucradas en la guerra condenaron públicamente el uso de gases venenosos, todas ellas continuaron desarrollando y utilizando estas armas. Al final del conflicto, el uso de armas químicas fue prohibido bajo el Protocolo de Ginebra en 1925, pero el daño ya estaba hecho. Decenas de miles de soldados quedaron marcados de por vida, física y psicológicamente, por las armas químicas de la Primera Guerra Mundial. Los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial no solo fueron escenarios de muertes y mutilaciones, sino también de un sufrimiento oculto que se vivía en los hospitales militares.
La medicina de la época, aunque había avanzado considerablemente desde el siglo XIX, todavía no estaba preparada para enfrentar la magnitud de las heridas y enfermedades que surgieron en este conflicto global. Los hospitales de campaña, que se levantaban a las afueras de los campos de batalla, se convirtieron en centros de desesperación, donde los médicos luchaban no solo contra el tiempo, sino también contra la falta de recursos, higiene y conocimiento médico. Los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial no solo fueron escenarios de muertes y mutilaciones, sino también de un sufrimiento oculto que se vivía en los hospitales militares. La medicina de la época, aunque había avanzado considerablemente desde el siglo XIX, todavía no estaba preparada para enfrentar la magnitud de las heridas y enfermedades que surgieron en este conflicto global. Los hospitales de campaña que se levantaban a las afueras de los campos de batalla se convirtieron en centros de desesperación, donde los médicos luchaban no solo contra el tiempo, sino también contra la falta de recursos, higiene y conocimiento médico. Uno de los grandes problemas era la cantidad de soldados heridos que llegaban cada día a estos hospitales improvisados. Las trincheras y el uso de artillería pesada causaban heridas devastadoras, extremidades destrozadas, cuerpos desfigurados por explosiones o pulmones perforados por metralla. En muchas ocasiones los médicos, ante la imposibilidad de salvar una extremidad gravemente herida, recurrían a la amputación, una práctica que era casi diaria en estos hospitales. Sin embargo, las condiciones insalubres a menudo llevaban a infecciones mortales. La gangrena, por ejemplo, se propagaba rápidamente en los cuerpos debilitados, y muchos soldados murieron no a causa de las heridas iniciales, sino por infecciones que no pudieron ser controladas. Pero lo más oscuro de estos hospitales eran los experimentos humanos que se llevaron a cabo, muchas veces sin el consentimiento de los pacientes. Con el auge de la ciencia médica y la desesperación por encontrar nuevas formas de tratar heridas de guerra, algunos médicos comenzaron a ver a los soldados heridos como oportunidades para experimentar. Técnicas quirúrgicas que no habían sido probadas se realizaban en soldados que en muchos casos ya estaban condenados. Desde nuevas formas de amputación hasta tratamientos para lesiones nerviosas, muchos de estos procedimientos fracasaron y causaron más daño que beneficio. Un caso especialmente perturbador es el de Joseph Mengele, quien durante la Primera Guerra Mundial fue un joven estudiante de medicina. Aunque no estaba directamente involucrado en los experimentos durante este conflicto, su tiempo en los hospitales militares alemanes, donde presenció y aprendió de estas prácticas, sentó las bases para los atroces experimentos que llevaría a cabo más tarde en la Segunda Guerra Mundial. Mengele no fue el único. Varios médicos que participaron en estos experimentos en la Primera Guerra Mundial continuaron desarrollando técnicas médicas que, aunque hoy son vistas como avances, fueron fruto de un sufrimiento inimaginable. Por otro lado, la guerra también trajo consigo una nueva categoría de heridos, aquellos que sufrían lo que en su momento se llamó shock de guerra, lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. Estos soldados, traumatizados por los horrores que habían vivido en las trincheras, no presentaban heridas visibles, pero sus mentes estaban destrozadas. En los hospitales militares muchos de estos hombres fueron tratados como cobardes o simuladores, y a menudo eran sometidos a tratamientos inhumanos como electroshock o terapia de privación sensorial. Este lado oscuro de la medicina militar nos muestra que la Primera Guerra Mundial no solo fue una tragedia en los campos de batalla, sino también en los lugares donde, en teoría, se debía brindar alivio a los soldados heridos. La guerra no solo se libraba en los campos de batalla o en las trincheras. Detrás de las líneas enemigas, en las ciudades ocupadas y en los países neutrales, se desarrollaba otra guerra, la guerra del espionaje. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias en conflicto desarrollaron sofisticadas redes de espías y agentes dobles, cuyo objetivo era recopilar información sobre las estrategias y movimientos del enemigo. Aunque los relatos más conocidos del espionaje de la época tienden a centrarse en hombres, lo cierto es que muchas mujeres también desempeñaron un papel fundamental en este peligroso juego de información y traición. Una de las mujeres espías más conocidas de la historia es Mata Hari, cuyo verdadero nombre era Margaretha Selle. Mata Hari era una bailarina exótica de origen neerlandés que se convirtió en espía durante la guerra, utilizando su belleza y su talento para moverse en los círculos más exclusivos de la sociedad. Logró acceder a información confidencial de oficiales de alto rango de ambos bandos. Sin embargo, su vida terminó trágicamente cuando fue capturada por los franceses, acusada de ser una agente doble al servicio de los alemanes. En 1917, fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento. La historia de Mata Hari ha sido objeto de mitificación, y aunque es cierto que trabajó como espía, muchos historiadores creen que su participación en actividades de espionaje fue exagerada y que su ejecución pudo haber sido injusta. En aquel momento, las autoridades francesas necesitaban un chivo expiatorio, y Mata Hari,
Una mujer extranjera envuelta en misterio, se convirtió en el blanco perfecto. Su historia es un recordatorio de cómo la guerra del espionaje estaba plagada de mentiras, traiciones y dobles agentes, muchos de los cuales nunca fueron descubiertos. Sin embargo, Mata Hari no fue la única mujer que jugó un papel en el espionaje durante la Primera Guerra Mundial. La belga Gabrielle Petit también es recordada como una heroína del espionaje. Trabajando para el Servicio de Inteligencia británico, Petit proporcionó valiosa información sobre las fuerzas alemanas que ocupaban su país. Fue capturada y ejecutada en 1916, convirtiéndose en un símbolo de resistencia en Bélgica. El espionaje no se limitaba solo a mujeres. Los hombres también participaron en operaciones encubiertas que cambiaron el rumbo de la guerra. En muchos casos, los espías alemanes lograron infiltrarse en los países aliados, donde llevaron a cabo sabotajes, desde la destrucción de fábricas de municiones hasta el envenenamiento de suministros de agua. Uno de los casos más famosos fue el ataque en Black Tom Island, en Nueva Jersey, en 1916, donde espías alemanes hicieron explotar un depósito de municiones destinado a los aliados. La explosión fue tan fuerte que se sintió en todo Manhattan y dañó la Estatua de la Libertad. Estas operaciones de espionaje, aunque a menudo invisibles para el público general, jugaron un papel crucial en la Primera Guerra Mundial. La información obtenida por los espías podía cambiar el curso de una batalla o revelar las intenciones de un enemigo antes de que pudieran actuar. Pero al igual que en el campo de batalla, el espionaje también tenía sus riesgos. Muchos espías, al ser capturados, fueron ejecutados sumariamente o torturados para obtener más información. A medida que la Primera Guerra Mundial avanzaba, el entusiasmo patriótico que había llenado las calles de Europa al principio del conflicto comenzó a desvanecerse. Los soldados, que al principio habían partido hacia el frente creyendo que la guerra sería corta y gloriosa, se encontraron atrapados en un infierno de trincheras, barro y muerte. Después de años de lucha sin un final a la vista, el descontento comenzó a crecer entre las filas de los ejércitos. En muchos casos, este descontento se transformó en motines, que fueron brutalmente reprimidos y ocultados al público. Uno de los motines más significativos ocurrió en el ejército francés en 1917, después de la fallida ofensiva Nivelle. Esta ofensiva, que se llevó a cabo en el frente occidental, resultó ser un desastre total. Decenas de miles de soldados franceses murieron en los primeros días del ataque, y los que sobrevivieron fueron enviados de regreso a las trincheras, desmoralizados y exhaustos. En lugar de continuar obedeciendo órdenes, muchos de ellos se amotinaron. Los soldados se negaron a avanzar, desobedecieron las órdenes de sus oficiales e incluso comenzaron a exigir mejores condiciones de vida y un fin a las tácticas suicidas que habían causado tantas bajas. En algunos casos, los motines se extendieron por todo el ejército, con miles de soldados involucrados. Las autoridades militares francesas, temiendo que la insubordinación se extendiera y debilitara al ejército, respondieron con una mano dura. Los líderes de estos motines fueron arrestados y ejecutados en secreto, con el objetivo de enviar un mensaje claro al resto de las tropas. Se llevaron a cabo juicios militares sumarios, y cientos de soldados fueron fusilados por desobediencia, cobardía o amotinamiento. Estos eventos fueron ocultados al público para evitar que la moral en Francia colapsara por completo. No fue hasta muchos años después que los detalles de estos motines y las ejecuciones fueron revelados al público. Los motines no solo ocurrieron en el ejército francés. El ejército británico también enfrentó episodios de deserción y amotinamiento, especialmente en los últimos años de la guerra. Soldados que no podían soportar más las condiciones inhumanas en las trincheras huían del frente o se negaban a seguir luchando. En respuesta, los oficiales británicos implementaron una política de ejemplaridad, fusilando a los desertores para disuadir a otros de hacer lo mismo. Más de 300 soldados británicos fueron ejecutados durante la Primera Guerra Mundial por deserción, la mayoría de ellos jóvenes que, incapaces de soportar el estrés de la guerra, simplemente intentaron escapar del infierno en el que se encontraban. Al igual que en Francia, estas ejecuciones fueron mantenidas en secreto durante años. Hoy en día estos soldados han sido rehabilitados y sus nombres limpiados, pero sus muertes siguen siendo un oscuro recordatorio de los extremos a los que llegó el mando militar para mantener el control. Si hay algo que define visualmente la Primera Guerra Mundial,
Son las trincheras. Estos largos y profundos canales de barro, que serpenteaban a lo largo de cientos de kilómetros en el frente occidental, fueron el hogar de millones de soldados durante la guerra. Pero más allá de la imagen romántica o heroica que a veces se asocia con ellas, las trincheras eran en realidad lugares de sufrimiento constante. La vida en las trincheras era extremadamente difícil. Los soldados pasaban semanas, a veces meses, en condiciones insalubres, rodeados de barro, ratas y cadáveres. El agua se acumulaba en el fondo de las trincheras, lo que las convertía en auténticos pantanos de fango. Los soldados no solo tenían que preocuparse por las balas enemigas, sino también por las enfermedades que proliferaban en estas condiciones. Una de las más comunes era el pie de trinchera, una dolorosa condición causada por la exposición prolongada a la humedad y al frío, que a menudo resultaba en infecciones y, en casos graves, amputaciones. Pero quizás lo más terrible de la vida en las trincheras era el impacto psicológico que tenían en los soldados. Estar constantemente rodeado de muerte y destrucción, sin ninguna esperanza de escape, llevaba a muchos hombres al borde de la locura. El shock de guerra, como se le llamó en ese momento, afectó a miles de soldados quienes mostraban síntomas de lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. Estos hombres sufrían de pesadillas, ataques de pánico y episodios de paranoia, pero en lugar de recibir ayuda, a menudo eran tratados como cobardes o traidores. En muchos casos, las trincheras no solo estaban en la superficie. Las batallas subterráneas se convirtieron en una parte importante de la guerra, especialmente en el frente occidental. Los ingenieros de ambos bandos cavaban túneles bajo las posiciones enemigas para colocar explosivos y volar las trincheras del oponente. Esta guerra de minas era extremadamente peligrosa, ya que los túneles eran frágiles y a menudo colapsaban, sepultando a los soldados que trabajaban en ellos. Las trincheras, tanto en la superficie como bajo tierra, fueron un lugar de sufrimiento continuo para los soldados. La constante amenaza de muerte, ya sea por balas, explosiones o enfermedades, se sumaba a la miseria diaria de vivir en condiciones inhumanas. Las cartas que los soldados enviaban a sus familias desde las trincheras a menudo revelaban su desesperación, pero estas cartas también eran censuradas para que la población civil no supiera la verdad sobre lo que realmente estaba ocurriendo en el frente. Mientras los soldados luchaban y morían en los frentes de batalla, los gobiernos y las potencias involucradas en la guerra utilizaban una poderosa herramienta para controlar la narrativa: la propaganda. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto en el que la propaganda se utilizó de manera masiva y sistemática para manipular la opinión pública y mantener el apoyo a la guerra. Lo que muchos no saben es que detrás de los carteles y los lemas patrióticos se ocultaban verdades mucho más sombrías. Desde el principio del conflicto, los gobiernos aliados y de las potencias centrales utilizaron la propaganda para justificar la guerra y demonizar al enemigo. Los periódicos, carteles y películas eran controlados por los gobiernos para asegurar que solo se mostrara una versión de la verdad, una en la que el enemigo era cruel, inhumano y debía ser derrotado a toda costa. Los soldados alemanes en particular fueron retratados como unos brutales, mientras que los aliados eran mostrados como héroes justos que luchaban por la libertad y la civilización. Sin embargo, la realidad en el frente era muy diferente. Los soldados que vivían en las trincheras sabían que la guerra no era gloriosa ni heroica. Era un infierno de barro, sangre y desesperación. Pero los gobiernos hicieron todo lo posible para ocultar esta verdad al público. Las noticias de las bajas masivas y los fracasos militares eran censuradas o distorsionadas, y en su lugar se publicaban historias de victorias ficticias o actos de heroísmo exagerados. El objetivo era mantener alta la moral del público y evitar que surgieran movimientos pacifistas que pudieran amenazar el esfuerzo de guerra. La propaganda también jugó un papel crucial en el reclutamiento de soldados. Los jóvenes, influenciados por los carteles y las historias heroicas, se alistaban creyendo que la guerra sería una aventura gloriosa. Pero cuando llegaban al frente, descubrían que la realidad era mucho más brutal de lo que jamás habían imaginado. Además de manipular a la opinión pública, los gobiernos también utilizaron la propaganda para ocultar las atrocidades que se cometían durante la guerra. Los ataques con armas químicas, los bombardeos de ciudades civiles y las ejecuciones de prisioneros de guerra eran minimizados o ignorados en los informes oficiales,
Los medios de comunicación estaban estrictamente controlados, y cualquier periodista que intentara informar sobre estos crímenes era censurado o silenciado. La Primera Guerra Mundial nos enseñó que en tiempos de guerra, la verdad es a menudo la primera víctima. La propaganda, aunque efectiva para mantener el apoyo público, también sirvió para ocultar los horrores reales de la guerra, dejando a millones de personas ignorantes de lo que realmente estaba ocurriendo en los campos de batalla. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que cambió el mundo para siempre. Pero detrás de los relatos oficiales de las historias de heroísmo y sacrificio, se esconden secretos oscuros que nos revelan la verdadera naturaleza de esta guerra. Las tácticas químicas, los experimentos inhumanos, los motines silenciados, la vida en las trincheras y la manipulación de la propaganda son solo algunos de los aspectos que nos muestran el lado más siniestro de la Primera Guerra Mundial. Es importante recordar estos secretos, no solo para honrar a quienes sufrieron, sino también para aprender de los errores del pasado. La guerra, en cualquier época, es una tragedia que afecta a todos los involucrados, y las lecciones que nos dejan estos eventos oscuros deben servirnos como advertencia para evitar que se repitan en el futuro. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Qué otro aspecto oscuro de la historia te gustaría que exploráramos en futuros videos? Gracias por acompañarnos en este viaje por los secretos ocultos de la Primera Guerra Mundial.